Hey, 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 aquí ve, la ignorancia es cruel, ven y sube de nivel. Bienvenidos a esta nueva sección del canal de YouTube que denominaremos Los Clásicos. Esta es la primera parte en donde hablaremos de qué son los clásicos, las preguntas más frecuentes y sus respuestas. Empecemos hablando un poco sobre qué son los clásicos. Para ti, ¿qué significa la palabra clásico? ¿Significa lo de siempre, lo más común? Puede ser lo que existió primero, el partido de los cremas y los rojos. Bueno, eso tal vez no tanto. Según la Real Academia Española, existen 10 significados para la palabra clásico, pero hoy nos fijaremos en el primero, que dice: dicho de un periodo de tiempo, de mayor plenitud de una cultura, de una civilización, de una manifestación artística o cultural, etc. Ok, quiere decir que clásico viene más o menos de una civilización que enseña su cultura. Ok, esto ya viene como a decirnos de un libro clásico, exacto. Cuando pensamos en un libro clásico, así estilo Grecia, ¿cuál es el que se nos viene a la mente? A mí, por ejemplo, es la Odisea. ¿Y por qué es que siempre que pensamos en un libro clásico lo relacionamos con Grecia? Eso es lo que veremos en este video. ¡Quédate! Pregunta 1. ¿Por qué los clásicos importan? Los clásicos son importantes porque nos enseñan la manera de pensar, actuar y escribir de las personas del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aprender muchísimo de ellos leyendo sus libros. Aparte de eso, están escritos con un dominio del lenguaje increíble, lo que hace indispensable esto para que una persona pueda desarrollarse intelectual y sentimentalmente. ¿Desarrollarse intelectualmente? Sí, intelectualmente, porque los libros clásicos nos incitan a desarrollar un pensamiento crítico. Es decir, que ya no nos vamos a quedar con lo que nos dicen, sino que vamos a querer averiguar más, a buscar más fuentes, a abrir nuestra mente. ¿Y desarrollo sentimental? Sí, porque también los libros clásicos nos incitan a ya no quedarnos nada más con las emociones del texto, como palabras, sino que ya lo veamos como sentimientos genuinos. Pregunta número 2. ¿Por qué a Grecia se le da tanta importancia en la historia del Occidente? Se le da tanta importancia porque de Grecia, como dicen, salió todo, o de Grecia, después de Grecia ya no hay nada nuevo. Es porque de Grecia salieron muchos conocimientos que aún hoy en día utilizamos, tales como los estudios de algunas ciencias, la medicina y el derecho. Grecia era una de las polis más desarrolladas del occidente y es por eso que ahora se toman todos sus ejemplos para la sociedad actual, porque nos podemos reflejar en Grecia. Pregunta 3. ¿Por qué un comunicador debería conocer los clásicos y la historia de la antigua Grecia? Respuesta es muy fácil, porque si conocemos la historia de la antigua Grecia, conoceremos al ser humano. ¿Al ser humano? Sí, al ser humano. Porque conoceremos el comportamiento del ser humano. ¿Y qué tiene que ver el comportamiento del ser humano de Grecia, comportamiento antiguo, con el comportamiento del ser humano actual? Bueno, pues tiene todo que ver porque el comportamiento de los seres humanos tiende a repetirse. Entonces, si conocemos cómo se comportaban antes los seres humanos, conoceremos cómo se comportan hoy. Y esto nos sirve como comunicadores porque sabremos cómo reaccionan las personas ante cierto tipo de circunstancias. Es decir, que si vamos a publicar o tenemos pensado publicar una noticia que puede traer pánico, una noticia como 5 millones de personas en Guatemala mueren
por la nueva variante de coronavirus. Lo que haríamos al publicar esa noticia que contiene cifras alarmantes, podríamos hacer que las personas reaccionen no con su parte racional, sino con su parte animal y entren en pánico, comprando, yo qué sé, de nuevo mucho papel higiénico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la antigua Grecia así se desarrolló. Las personas cuando reciben una noticia de pánico se vuelven locas y no reaccionan bien. Me cansé. Última pregunta. ¿Cómo favorece el conocer la historia de Grecia en la comprensión de los textos de autores clásicos? Bueno, conocer la historia de Grecia nos facilitará la vida. Porque si conocemos bien la historia de Grecia, cómo se llevó a cabo, los tiempos, conoceremos a la hora de estar leyendo a un autor clásico del tiempo de Grecia exactamente en el contexto social, en el contexto político y cultural que el autor se encontraba. Y entonces comprenderemos por qué se expresa de esa manera. Y si leemos un autor clásico, pero no del tiempo de la antigua Grecia, igual conoceremos el contexto en sí si el autor hace una referencia al tiempo de Grecia o a alguno de los autores de Grecia. Entonces, como conclusión, podemos decir que Grecia toma un lugar importante en la historia de los libros clásicos, porque la mayoría de sus libros trascendieron a la actualidad mostrándonos su cultura. Y también podemos decir que los libros clásicos son importantes para todos nosotros porque terminan de desarrollarnos como lectores y como comunicadores. Sígueme para más videos.